El murmullo del palacio parecía tan uniforme como los pasos de los guardias. Pero entre las rendijas de las puertas se veían las manos que movían los hilos del destino. Esas manos eran delgadas, secas y cautelosas. Rara vez empuñaban una espada, pero sabían mantener el silencio. Así comenzaba la historia de aquellos que gobernaban imperios sin golpear con la espada, a través del acceso a secretos, a través de la capacidad de escuchar lo que otros pasan por alto. Me alegro de daros la bienvenida. Escribidme desde dónde estáis viendo este video. Me interesa mucho saberlo, y leeré vuestros comentarios. Que lo disfrutéis. En Constantinopla, la mañana comenzaba con el olor a aceite caliente y piedra húmeda. Los porteadores intercambiaban frases breves. Las vendedoras arrastraban cestas con pan caliente. Los niños pobres se sentaban en las escaleras del hipódromo y contaban sus monedas. En el palacio, tras los gruesos muros, comenzaba otro día. Susurros en las galerías, el susurro del pergamino, el suave crujir de los cofres con sellos. Aquí servía Marco, eunuco y escriba del tesoro. Su rostro era anodino, sus manos limpias, sus movimientos silenciosos. Era el primero en llegar, cuando los pasillos aún olían a aire nocturno, y colocaba los pergaminos de manera que cada gran hombre encontrara la hoja que necesitaba sin demora y, por lo tanto, sin irritación. Marco vivía en el barrio vecino, junto al mar, y alquilaba una habitación a una viuda fundidora. Por las tardes la ayudaba a arreglar las lámparas y, a cambio, recibía sopa caliente y noticias de la corte, que la gente común recogía como cuentas, una a una, sin hacer ruido. La viuda le mostró un fragmento de una vieja ficha de bronce con un pájaro marino y le dijo que, muchos años atrás, un viajero había dejado allí una prenda y le había pedido que la guardara hasta su regreso. Mark escuchó y no se apresuró a sacar conclusiones. Estaba acostumbrado a que las pequeñas cosas que se dejaban de lado acabaran siendo útiles algún día. Ese día le entregaron un paquete sin marcas, como si alguien se hubiera avergonzado de poner marcas innecesarias. El sirviente dijo que el paquete lo habían dejado en el baño y le habían pedido que se lo entregara al guardián de los oídos. Así llamaban a veces a su cargo en el palacio. El nudo de la cuerda no era sencillo, sino apretado, con un solapamiento adicional. Mark notó un método poco común de atar nudos, que había visto en las bolsas de especias orientales de los comerciantes del muelle. Dejó el paquete a un lado y no lo abrió de inmediato. Primero, se lavó las manos. Luego llamó a Mira, la lavandera del servicio del palacio, a quien todos consideraban invisible. Ella trabajaba con nudos todos los días, ropa blanca, fardos, cestas. Dijo que ese tipo de nudo lo solían hacer las personas que viajaban mucho, que caminaban durante mucho tiempo sobre piedras y no querían que la cuerda se deshilachara con la lluvia. Esa fue la primera señal silenciosa de que el asunto se extendía más allá de las puertas de la ciudad. En el palacio se hablaba de la guerra.
Por las carreteras del norte se desplazaban tropas de nómadas, y en el hipódromo se rumoreaba que estaban más cerca de lo que parecía. Los experimentados decían que la guerra era una cuestión de grano y de gente, no de valentía. A Mark lo pusieron a revisar los inventarios del almacén antes de la reunión con los embajadores de la estepa. Su jefe, el administrador de sellos Joseph, estaba tranquilo y exigía orden. Le enseñó a Mark a mantener la compostura, incluso cuando los grandes de este mundo cambiaban de planes. Cuando Mark finalmente abrió el paquete, no vio joyas ni oro, sino tres cosas. Un pequeño frasco de polvo blanco fino en un estuche de arcilla, una lista arrugada de pagos a los guardias y la mitad de una ficha de bronce con el mismo pájaro que había en casa de la viuda. El polvo era extraño. Era demasiado ligero para ser harina y demasiado pesado para ser ceniza. Mira, levantó el frasco, lo agitó y dijo que el polvo se volvía pegajoso en los dedos húmedos. Añadió que una vez había visto la misma pegajosidad en la ropa de los marineros después de descargar barcos procedentes de lugares lejanos. Mark recogió las cosas y se lavó los dedos 3 veces. Le entregó el frasco al médico del palacio. El médico lo olió, apartó la mirada y dijo que algo así no se echaba en la comida por accidente. Dijo que alguien quería que el frasco acabara precisamente en manos de personas que tenían acceso a las mesas. La lista de pagos resultó ser antigua y desigual. En ella figuraban los rasgos de personas de las que todo el patio susurraba. Las cantidades coincidían con lo que Mark había visto la semana anterior en otro libro. Pero junto a ellas, una mano había añadido unas extrañas anotaciones. Sin sello. Por la entrada izquierda. Mark vio abajo un garabato que se parecía a la mitad de la firma de uno de los comandantes. Se llamaba Lev. Acababa de regresar de la frontera norte y miraba a todos desde arriba, como si fueran fichas en un tablero. La mitad de la ciudad lo amaba por sus victorias. La otra mitad lo temía por su brusquedad. Mark colocó el trozo de bronce que había encontrado junto a la ficha de la viuda. Encajaban por el borde. El pájaro quedó completo. La viuda lloró lágrimas secas y contó que, muchos años atrás, un hombre vestido con ropa de viaje había acudido a ella y le había dicho que necesitaba esconder parte de sus pertenencias, por si acaso alguien iba tras él. Dijo que volvería a por la medalla cuando fuera seguro, y que tenía una hija a la que quería sacar del orfanato de la ciudad. No volvió. Mark no le prometió nada a la viuda, pero aceptó como un hecho que alguien había unido en un solo hilo una vieja deuda, un bote nuevo con polvo peligroso y el nombre de un jefe militar. 2 días después, entró en el puerto una barcaza caravana. En ella iba Yusuf, un sirio, un comerciante de modales tranquilos. Transportaba sal y aceite. A veces navegaba bajo bandera extranjera para no pagar de más. Le hacían créditos a través de su hermana en el barrio de los artesanos. Yusuf sabía abrir puertas no con una palanca, sino con una moneda. Una vez ayudó al almacén del palacio cuando se retrasaron los carros con trigo. Entonces Marco vio cómo,
con una sola decisión, cambió la ruta de los suministros y lograron llevar los sacos a la ciudad antes de que lloviera. En las conversaciones sobre los ricos, no confiaban en él. Era un forastero, con acento extraño, pero tenía las llaves de donde normalmente se pierden las llaves. Esa misma noche, en el almacén, debajo de la escalera, descubrieron un derrame de aceite de las ánforas. El aceite se extendió por la piedra y empapó los sacos de grano durante la noche. El jefe del servicio de guardia afirmó que se trataba de un accidente, pero Myra le dijo a Mark que el tapón de la ánfora se había sacado con un trapo para no dejar rastros. Ella notó que las migajas del tapón no coincidían con las que yacían en el suelo, lo que significaba que habían sido sustituidas de antemano. No sabía leer, pero veía con las manos. Marco comprendió que alguien estaba preparando una desgracia, y que esa desgracia debía explicar la desaparición del grano, es decir, hacer que José y su gente parecieran culpables del hambre de la guarnición. Una guarnición hambrienta es un mal baluarte antes de la guerra. Por la noche, los contables encendieron las velas, y Mark notó que el porteador Sava, a quien todos se burlaban por su cojera, se había quedado en la puerta donde se guardaba la correspondencia. Sava solía llevar los fardos en silencio y aguantar las burlas. Le llamaban cojo y le daban los peores turnos. Esa noche escondía en la manga algo parecido a una llave corta que sustituía al pomo de una pesada cerradura. Le dijo a Mark que había oído a 2 soldados hablar debajo de la escalera sobre que los papeles crujientes se quemaban más rápido que una escoba de caña seca, y que, si se quemaban los papeles, nadie podría demostrar la culpa de quienes se llevaban el grano sobrante. Mark no se lo contó a Joseph. Le pidió a Sava que no durmiera en casa, sino en los sacos del taller de encuadernación. Así, una parte del cuerpo tan sencilla, de la que todos se burlaban, resultó estar justo donde se necesitaba. Por la mañana llegaron los embajadores de la estepa. Trajeron pieles, caballos y unas breves palabras, como era habitual, sobre la paz en sus condiciones. Ese mismo día llegaron al mercado de la ciudad baja personas de un lejano reino oriental. Con ellos estaba el eunuco Liang, un hombre de espalda recta y una cicatriz clara debajo de la oreja. Llevaba una caravana con seda y documentos. Hablaba a través de intérpretes, pero entendía las cuentas al instante. No le interesaba el oro. Dijo a través del traductor que su señor no quería oír canciones, sino acuerdos que parecieran fiables. ¿Quién a quién? ¿Dónde y por qué le abre el camino? Dijo que, si se abrían los caminos, las guerras occidentales serían más baratas. José miró los pergaminos del funcionario oriental y ordenó a Marcos que le ayudara a verificar los sellos. Liang era de pocas palabras. Examinó los sellos durante mucho tiempo, como si cada burbuja de cera escondiera un pensamiento.
Dijo a través del intérprete que había oído hablar de Lev, y añadió que las victorias rápidas son caras, pero que las carreteras lentas son rentables. Marco observó que Liang no veía a las personas por sus títulos, sino por la calidad de su trabajo. Miró con interés a Mira, vio los nudos de su cesta, y le pidió que le mostrara cómo hacía el doble nudo para que el agua no estirara la cuerda. Mira se lo mostró, y él asintió. Parecía una tontería, pero era una prueba. Un funcionario extranjero comprobaba el trabajo de otra persona con un simple nudo. Al día siguiente, el paquete con polvo blanco volvió a ser tema de conversación. El médico dijo que era un producto a granel con el que se trataba la tela para protegerla de los insectos, pero que en grandes dosis estropeaba los alimentos y dificultaba la respiración. Informó de que este producto solía acompañar a los productos orientales. Mark comprendió que la sombra cimeria no se cernía sobre el almacén, sino sobre las rutas de suministro. Recordó a Yusuf y los sellos dobles con los que marcaba los fardos que le confiaban. Pidió al comerciante que comprobara quién había sido el primero en tocar las ánforas. Yusuf dijo que había visto una marca de aleta en el tapón. Así lo hacen los que sacan los tapones con paletas de hueso para que no hagan ruido. Añadió que para ese trabajo suelen contratar a gente del escuadrón de Leo. No era una acusación directa, era una consideración técnica. Mark llevó el sello roto de Leo y la mitad de la firma al encuadernador, donde el viejo maestro apilaba las cartas como piedras de un puente. El maestro mostró que ese garabato no se parecía a una firma incompleta. Tenía un ángulo diferente, como si quien lo hubiera escrito hubiera intentado repetir la imagen, pero su mano estuviera acostumbrada a otra inclinación. Por lo tanto, la firma era una imitación. Por lo tanto, la lista de pagos era una trampa para dirigir las sospechas y los rumores en la dirección conveniente. Mark pospuso sus conclusiones. Esperaba el momento en que todas las piezas encajaran. Por la noche, Saba vio humo en la puerta de la oficina de correspondencia oficial. Dijo que había oído susurros y un suave susurro, como el de una escoba. Se dirigió allí con cubos antes incluso de que se oyera el grito. Sus piernas cortas funcionaron más rápido que las largas de los demás. Las llamas acababan de arder, pero ya había con qué apagarlas. Se lastimó el hombro, pero no se fue hasta que el fuego se extinguió en la piedra mojada. Quedaron manchas negras en la encuadernación, pero los papeles sobrevivieron. A la mañana siguiente, la guardia anunció que recompensaría a cualquiera que informara sobre el pirómano. Nadie comprendió que el pirómano ya había perdido. No le dieron tiempo. El hombre al que todos llamaban débil resultó ser quien frustró el plan con la fuerza de sus brazos levantados a tiempo. Al atardecer llegó la noticia de que Lev estaba reuniendo partidarios. Explicaba que la economía del palacio se había hundido, que el grano del puerto se había echado a perder y que era necesario quitarles el control de las reservas a los eunucos. Hablaba en voz alta, y los rumores se propagaban rápidamente. Al día siguiente, las escaleras del palacio se llenaron de ruido. José ordenó reforzar las puertas interiores y no entrar en pánico.
pidió silencio. Pero en su interior se apoderó de él la inquietud. Un almacén vacío antes de la guerra no es hipocresía, es una desgracia. Esa noche, Yusuf acudió a Marco con un breve mensaje. Una caravana con grano se había retrasado en el cruce debido a una cuerda defectuosa. Dijo que podía encargarse de sustituir la cuerda y pagar a los barqueros con plata. No pidió permiso a sus superiores, sino que propuso una solución y asumió los gastos. Dijo que no le gustaban las medidas vacías y que sus hombres enviarían una gran carreta a la ciudad por la mañana, incluso si el río crecía. Actuó como si su casa estuviera en esa ciudad. Fue una intervención externa, pero calculada. A la mañana siguiente llegó la carreta. Eso bastó para que la guarnición permaneciera tranquila hasta la noche. Y la noche, a veces, decide el resultado de 3 meses. Mientras tanto, Liang, con los pergaminos orientales, esperaba la reacción a su proyecto de carretera. Propuso que los antiguos pasos, a través de las rutas montañosas, estuvieran libres de impuestos para las personas con sus sellos. A cambio, prometió conseguir que los esteparios mantuvieran a los caballos a distancia y vendieran la carne a un precio fijo. No persuadía. Presentaba un plan que satisfacía a quienes contaban. José entendía que tal plan debilitaba a Lev, porque la carretera es más deseable que la espada. Pero a José no le gustaban las alianzas vacías. Buscaba pruebas de que Liang no engañaría. Mira, al encontrar por casualidad uno de los cordones orientales con un sello, le mostró a Mark que el nudo no era uniforme, sino que tenía un lazo adicional, al que normalmente se engancha una pequeña inserción. Ella dijo que lo hacían así cuando querían ocultar una pequeña marca dentro del nudo. Mark encontró un pequeño pelo en el fondo de la cera. El pelo era más claro que el de la gente de nuestra zona. Era una señal extraña, que no parecía nada hasta que Liang entró y vio a Mira girando el cordón. Asintió y dijo a través del intérprete que, en su país, tenían la costumbre de dejar en el sello una pequeña marca visible solo para los iniciados, con el fin de identificar el original. Añadió que pocos fuera de su corte lo sabían. Mark comprendió que Mira, a quien todos consideraban una simple lavandera, había visto lo que el diplomático necesitaba. Su habilidad con los nudos resultó ser la clave del sello. A partir de ese momento, Liang comenzó a prestar más atención a las palabras de Mark, y también a la gente de Mark. Al tercer día, llegó un mensajero de la carretera del norte. Entregó un pergamino con una marca tosca de Lev. En él se decía que la frontera estaba tensa y que era mejor sacar rápidamente la corte de la ciudad. Era extraño. ¿Cómo sabía Lev lo de las reservas internas si estaban protegidas? El pergamino olía a humo. En el borde, donde estaba la firma, había un arañazo, igual que en la lista de pagos anterior. El maestro encuadernador dijo que ese arañazo lo dejaba una pluma con la punta dañada. A un escriba del escuadrón de Lev le gustan esas plumas y a menudo corta mal la caña. Melosha dio una pista. Mark
Reunió todos los pequeños detalles: el nudo en el paquete, el frasco con polvo, el corcho podrido, las migas de la pluma ajena, la mitad de la firma ajena, la ficha de bronce coincidente, la habilidad de Mira para captar las pistas, las manos rápidas de Saba, la furgoneta de Yusuf y la tranquilidad de Lion. Vio el panorama. Alguien quería estropear el grano, quemar la correspondencia, acusar a los eunucos, intimidar a la corte, forzar la ruptura de las negociaciones con los orientales y los embajadores de la estepa, y luego ofrecer la salvación con mano dura. Era un plan en el que la espada iba por delante de las palabras, pero el plan se vio frustrado por personas a las que nadie consideraba héroes: una lavandera, un porteador, un comerciante, un escribano. Por la noche, Marcos le llevó la ficha de bronce a José. Este la sostuvo en la palma de la mano durante un buen rato. Luego contó cómo, muchos años atrás, cuando aún era joven, su escuadrón se vio envuelto en una lluvia de flechas en el cruce. Subieron a la barca a un compañero que había dejado a su mujer y a su bebé en la garita. El compañero pidió que le entregaran la ficha a la familia, a la que no había tenido tiempo de recoger. José le llevó la mitad de la ficha a la mujer y se quedó con la otra mitad para saber algún día si el niño estaba vivo. Repitió que el niño quizá había crecido lejos y hacía mucho tiempo, o quizá había muerto. José no era propenso a las emociones y esta confesión no le resultó fácil. Marcos escuchó y comprendió. Una vieja deuda no desaparece, permanece en un cajón y espera su momento. A la mañana siguiente, Lev llegó antes que nadie a la sala de negociaciones. Trajo un pergamino en el que proponía poner las reservas de grano bajo el control del ejército hasta que pasara la tensión en la frontera. Añadió que, sin eso, la ciudad se enfrentaría al hambre. También dijo que había oído hablar de la venta de seda sin permiso, y que los eunucos habían deshonrado la corte con el comercio. Su discurso fue muy elocuente. En el momento oportuno, Liang entró en la sala y puso su pergamino con los sellos sobre la mesa. Dijo a través del intérprete que en su rollo estaban escritos los números de los cruces y la composición de las caravanas, y que cada número estaba respaldado por un sello con una marca de seguridad. Pidió al inspector de sellos de la corte que confirmara que las marcas eran auténticas. José asintió a Mira. Ella no era inspectora, pero él le dio permiso para levantar el cordón y mostrar el lazo. Liang aceptó tranquilamente. Mira mostró el pequeño lazo y el fino cabello. Todos vieron que los signos orientales eran auténticos. Lev sonrió, pero no discutió. Comprendía que ya no se podía decir que los pergaminos orientales eran falsos. Tras el descanso, Yusuf entró con una lista de las caravanas que llegarían a la ciudad en 2 semanas si se abrían los caminos de montaña. Dijo que asumiría el riesgo del abastecimiento si se firmaba el pergamino de Liana. Recordó que sus hombres ya habían salvado el almacén una vez. No pidió recompensa, pidió una norma. Su intervención fue un argumento decisivo para aquellos que estaban acostumbrados a contar con sacos y días. Antes de la firma,
Un guardia se acercó a la mesa y le susurró a Mark que en la puerta norte habían detenido a un niño con un pequeño cuchillo y un rollo de papel. En el rollo había un patrón irregular de la firma de Lev. El niño dijo que le habían ordenado dejar el pergamino en la puerta de la tesorería. Dijo que le habían prometido un par de monedas de plata si no hacía preguntas. Mark pidió que llevaran al niño no al cuartel, sino al taller de encuadernación. Allí el viejo maestro dijo que el rollo estaba vacío y que la firma estaba hecha con la misma letra que la nota incendiaria. Así que los pasillos se llenaban de amenazas vacías para causar mayor impresión. Mark le llevó el rollo vacío a Joseph y lo dejó junto a la petición de Lev de controlar las reservas. Junto a él yacían las dos mitades de la ficha de bronce. José pidió que llamaran a León. Este llegó y vio el pájaro de bronce. Lo tocó como si fuera un objeto familiar. Dijo a través del intérprete que en sus tierras esa ficha se llamaba signo del largo camino, y que una ficha igual la tenía el hombre que una vez sacó a un niño pequeño del fuego en un cruce de la ruta comercial, lejos al este. Lian se quitó un fino cordón del cuello. De ella colgaba una pequeña placa, no la mitad, sino la huella de la mitad, como una vieja cicatriz en una piedra. Dijo que lo guardaba como recuerdo de una vida salvada. José comprendió que el niño salvado de aquella antigua incursión había crecido y había entrado en la sala como enviado de la gran corte. No era una palabra ni un cargo lo que los unía, sino una vieja acción. Eso no los convertía en parientes de sangre, pero los unía por sus actos. El parentesco oculto no era físico, sino a través de una antigua deuda, y eso era más fuerte que cualquier juramento. Ahora, la firma. Liang declaró que firmaría el pergamino sobre la libertad de los caminos si la ciudad confirmaba el recuento honesto de las reservas y retiraba las manos del ejército del grano. Dijo que entonces la estepa vería la oportunidad de comerciar y retiraría los caballos de la muralla para no quemar lo que le convenía atravesar más adelante. Añadió que una guerra sin beneficios era un mal juego. José asintió. Se volvió hacia Marcos. Marco dijo que los contables confirmarían las cifras y que los sellos se guardarían en dos lugares, en la tesorería y en el patio oriental, y que los hilos de los sellos se desplazarían una vuelta para que la falsificación se pudiera detectar por la tensión. Esto lo ideó Mira, y Liang lo apreció. Cuando llegó el momento de poner la marca, Lev presentó su pergamino con la solicitud de control. Esperaba que el ruido y el miedo empujaran a los gobernantes a aceptar su opción. Pero Sava se acercó a la mesa con el hombro vendado. Puso sobre la mesa una astilla quemada y dijo que había visto a dos hombres con capas intentando prender fuego a los papeles. Contó que estaba allí a petición del escriba. Mostró una cuerda quemada con un nudo poco habitual, como el que hace alguien acostumbrado a las sillas de montar militares. Los jinetes de Lev solían apretar las correas de esa manera para que no chirriaran por la noche. Mira lo confirmó.
Lev comprendió que las pequeñas cosas formaban una cadena. No le quedaba ninguna salida conveniente. José le propuso a Lev que se apartara de la gestión de las reservas y prometiera que no interferiría en el recuento hasta el final de la recolección del grano. A cambio, la ciudad no exageraría el asunto del incendio, y a Lev se le dejaría el honor militar en la frontera. Y eso no era una misericordia, era una medida calculada. La frontera necesitaba a un hombre al que temieran, pero debía permanecer donde lo vieran, y no aquí, donde su mano se extendía hacia el almacén. Lev aceptó. Dijo que se retiraba por el bien de la guerra que aún estaba por librar. Comprendía que había perdido en la sala sin espada. Esa derrota era nueva para él. El pergamino de Liang se colocó sobre la mesa. Los sellos se calentaron y la cera se ablandó. Liang puso su marca tallada. José aplicó el sello imperial de la regente. Marcos extendió el hilo y Mira tiró de un lazo adicional para que quedara una marca oculta en el hilo. El pergamino se convirtió en un objeto vivo, cuya falsificación requería un conocimiento minucioso que sólo poseían unas pocas personas. No era llamativo, pero era resistente. Justo como debe ser un objeto que cambia el curso de la guerra. Cuando los embajadores de la estepa se enteraron del pergamino de las carreteras libres y de que el grano de la ciudad estaba bajo una cuenta segura, dijeron que lo pensarían. Su «lo pensaremos» significaba que calcularían los beneficios. A los pocos días, sus hombres llevaron los caballos a una distancia de un día de viaje. Comenzaron las negociaciones. Yusuf abrió los almacenes y sus carromatos se pusieron en marcha por la nueva ruta. La guarnición recibió el grano. En los mercados ya no se oían insultos, sino discusiones sobre los precios. Abajo, la ciudad bullía con su ruido habitual, donde los pobres seguían siendo pobres, pero sentían que el año siguiente lo pasarían sin incendios en los tejados. El mundo no se volvió más suave, se volvió más manejable. Es lo mismo para quienes llevan la cuenta. Mark seguía yendo por las mañanas al Tesoro Público. La viuda fundidora dejó de esperar al desconocido y se limitó a guardar el pájaro de bronce en una estantería, como recuerdo de un hombre cuya bondad no se había devuelto con sangre, sino con una acción. José empezó a quedarse más a menudo en la encuadernación y a escuchar al maestro, como si el papel pudiera proteger mejor que un escudo. Liang se marchó al este, llevándose consigo un rollo con sellos de 2 hojas. Se llevó consigo otra cosa más: la certeza de que en esta ciudad hay personas que saben escuchar el susurro de los hechos, pero el deber le acechaba. Lev no había olvidado la derrota. Comenzó a reunir en la frontera a las personas que consideraba suyas. No intentó quemar las fincas de nuevo. Se dio cuenta de que había demasiados ojos allí. Eligió el camino en el que la espada aún tenía más peso. Decidió romper la línea comercial en las montañas para golpear la procura que tan orgullosamente habían firmado sin él. Envió a un pequeño grupo y les dijo que su tarea no era luchar, sino infundir miedo. Dijo que el camino debía parecer inseguro,
De las conversaciones de sus hombres surgían palabras sobre supuestos bandidos vestidos con capas de soldados. Era una astucia burda, una improvisación sobre un viejo tema. Golpear el nuevo puente no con un hacha, sino con el rumor. Mira fue la primera en notar la rareza. En la lavandería encontró una capa con nudos como los que solo hacen los jinetes del escuadrón de Lev. La capa estaba manchada de arcilla de montaña. Las mangas estaban remendadas por otra mano, apresurada y malvada. Se la mostró a Mark. Este le preguntó al encuadernador cuánto tardaría en preparar una lista de quienes tenían acceso a las capas de la brigada de Lev. El encuadernador sacó unas tarjetas con los nombres de los proveedores de tela. En la lista figuraba una persona que ya había sido señalada anteriormente en el registro de premios extraños. Su tienda estaba situada en un callejón sin salida, donde a los inspectores no les gustaba entrar. A través de esta persona se intercambiaban capas por plata e información por charlas de borrachos. Yusuf propuso algo sencillo. Dijo que organizaría una caravana de prueba con seda bajo vigilancia nocturna y sin linternas ruidosas, pero que pondría su marca en los nudos, una marca invisible a simple vista dentro de las fibras. Hacía tiempo que utilizaba esa marca para distinguir sus telas de las ajenas. Añadió que si alguien tocaba la caravana, la marca quedaría en las manos de quien la hubiera tocado. No reveló el secreto de la marca, simplemente dio su palabra de que después se vería. Y, una vez más, un hombre sin título resultó ser el portador de la solución. Al cruzar el paso, la caravana se encontró con lo que esperaba. En la oscuridad brillaron los cuchillos, pero el golpe no fue a matar, sino a atemorizar. Los adversarios cortaron 2 sacos, dejaron huellas de pezuñas y se marcharon. A la mañana siguiente, la guardia encontró un trozo de tela y un pedazo de cuerda con un nudo que no habían hecho los caravaneros. Yusuf giró la cuerda entre sus manos y dijo que el nudo apretaba las fibras en el lugar equivocado y que así lo hacían aquellos que solían apretar los cinturones de la silla de montar en marchas cortas. La gente de Lev tenía prisa. 2 días después, en las palmas de las manos de uno de los soldados detenidos en la ciudad, apareció un polvo claro. Yusuf dijo que era su marca, escondida en los hilos. No explicó cómo funcionaba, simplemente lo demostró. El soldado lo negó durante mucho tiempo, pero luego dijo que esa noche había ayudado a un conocido a cortar las bolsas. Dio el nombre de la tienda del callejón sin salida. No fue una pelea callejera, fue una investigación minuciosa. Mark le trajo a Joseph un registro de los capas. Mira, uno de las costuras de las mangas, Yusuf, uno de la marca en la fibra, el encuadernador, uno de las antiguas primas, y Liang, en una carta con sello, uno sobre la disposición a reducir temporalmente los aranceles en los pasos fronterizos orientales si la ciudad confirmaba la limpieza de la carretera. Lev comprendió que su intento de socavar la confianza había fracasado. Era bueno en lo abierto, pero perdía donde se necesitaba cálculo y paciencia.
Le quedaba, o bien, pasar directamente a la rebelión, o bien, permanecer dentro de los límites. Eligió lo segundo. Así, los hombres de la espada a veces eligen la sombra cuando ven que la luz se ha vuelto hacia el otro lado. Mientras tanto, en la ciudad se gestaba otra trama, aparentemente ajena a las guerras. La viuda fundidora llamó a la puerta de la tesorería y le entregó a José una pequeña caja de madera. Dentro había una fina hoja con unas líneas escritas hacía muchos años. La hoja estaba seca, pero las letras aún se conservaban. Era una carta del mismo viajero que había dejado la ficha de bronce. Escribía que se marchaba al este y que su deuda con esta ciudad sería pagada algún día por personas que no se conocían entre sí. Pedía que quien encontrara la carta se la llevara a una persona que oyera más de lo que se decía. En la carta aparecía el nombre de José. No estaba escrito como ahora, sino a la antigua usanza. Pero era suficiente para cerrar el círculo. La carta se convirtió en un puente entre la salvación pasada y el actual entramado de caminos. El parentesco oculto a través de la acción quedó sellado por el paso del tiempo. La ciudad vivía su vida. En la plaza, los comerciantes discutían por las balanzas. En el muelle se quejaban de los precios de la sal. En los barrios altos se hablaba de las telas para la fiesta. Pero bajo todo ese ruido, el orden, consolidado por el pergamino, funcionaba silenciosamente. Mira ahora, enseñaba a los jóvenes trabajadores a hacer nudos. Les mostraba cómo hacer un lazo para que hablara con quien lo supiera. Saba consiguió un nuevo trabajo, no como porteador, sino como vigilante de la encuadernación. Dejaron de hablar de su cojera. Empezaron a traerle agradecimientos que él guardaba en una caja y se avergonzaba de leer. Seguía siendo taciturno, pero en su presencia dejaron de dar patadas a los gatos en el pasillo. Un día volvió una pequeña inquietud. Llegó a la ciudad un paquete de la provincia con hierbas simples para el médico. El paquete lo trajo un niño. Olía a polvo y tomillo. El nudo que lo cerraba le resultaba familiar. Mark se alarmó y llamó a Mira. Ella dijo que había visto ese nudo en los paquetes del tendero del callejón sin salida, donde estaban las viejas primas y las costuras. Dentro, entre las hierbas, había una hoja fina, enrollada con unas palabras que parecían ajenas, pero similares a la letra del escriba del escuadrón de Leo. Decía brevemente: «Deja que la corte elija, pan o seda». Era un chantaje burdo, envuelto en una suave capa de hojas medicinales. El médico, tras oler las hierbas, dijo que estaban mezcladas con ese polvo fino que estropea la respiración. Envolvió las hierbas de nuevo y le dijo al niño que no volviera a aceptar paquetes sin sello. Otro objeto cotidiano, la cesta de hierbas, se convirtió por un momento en un truco. La experiencia de días anteriores permitió detenerlo en seco. Fue un breve momento de suspense en medio de la rutina, pero terminó sin incidentes, porque ahora había ojos en la puerta que sabían qué buscar. A finales del invierno llegaron noticias de que la estepa estaba ocupada con sus asuntos
y que las caravanas orientales avanzaban sin problemas. El pergamino con los sellos funcionó según lo previsto. Yusuf amplió los almacenes. Liang envió una carta. Escribió que en su casa habían celebrado el tratado firmado como un caso excepcional en el que la corte extranjera sabía mantener su palabra sin derramamiento de sangre. Añadió que su soberano valoraba más las carreteras que las victorias. Mencionó que en su capital recordaban una vieja historia sobre un niño que una vez fue rescatado del fuego por un guerrero extranjero. Escribió que esas historias no sirven para adornar, sino para recordar que la seda se rompe con las manos ásperas y se fortalece con una tensión uniforme. La carta con la metáfora del camino era sencilla. No tenía nada de poético. Sonaba como un informe. Mark no se convirtió en el héroe de la fiesta. No se organizaron fiestas. Siguió siendo el mismo escriba con una pulcritud razonable. Continuó desplegando pergaminos, marcando firmas irregulares y revisando textos con los dedos. Le gustaba que los grandes acontecimientos se dividieran ahora en pequeñas tareas. Un nudo, notar el lazo, un sello, ver la marca, un pergamino, comparar las palabras, una carreta, ponerla en marcha la mañana indicada. Comprendía que su fuerza residía en el acceso a lugares tranquilos. No quería una espada, no sabía golpear, sabía sostener, y eso resultó suficiente para evitar la guerra. Lev se marchó definitivamente al norte. En la frontera, comenzó a hacer lo que sabía hacer, asustar al enemigo con una avalancha pesada. Su nombre volvió a pronunciarse con respeto. Pero ahora su respeto se basaba en que en casa quedaba algo a lo que podía volver. Era útil allí donde no se requería saber observar nudos y sellos. Se convirtió en la espada, en la vaina de la ciudad. Pero la vaina la sostenían aquellos que no tenían espada. «Mira», dijo una vez, a través del relato de Mark, que un nudo no es fuerza, sino acuerdo. Un nudo se mantiene si se ha atado con honestidad. De lo contrario, se deshace en el momento más inoportuno. Esta sencilla idea sonaba extraña en la cabeza de Mark. Observaba cómo Sava cerraba la encuadernación por la noche, cómo Yusuf contaba las bolsas, cómo Joseph arreglaba los sellos, cómo Liang colocaba los números en las cartas, y pensaba que todos ellos eran diferentes nudos de una misma cuerda. Se mantenían porque no se habían atado con sangre ajena, sino con una causa común. El final llegó sin fanfarria. Un año después de la firma del pergamino, aparecieron nómadas en la ciudad, no con lanzas, sino con mercancías. Trajeron caballos gordos y carne seca. No pidieron canciones, sino balanzas precisas. Su jefe dijo a través de un intermediario que la última vez había querido ir a la guerra, pero su hermano le había mostrado un cálculo en el que el camino daba más beneficios. Dijo que en su campamento leían el pergamino cada vez que se reunía la tropa, como recordatorio de que hay una forma de no morir en vano. Fue una victoria silenciosa. No apareció en las canciones, pero sí en el mercado. Y el mercado a veces vive más que las canciones. Mark
Joseph, Mira, Sava, Yusuf y el lejano Liang no se convirtieron en personas cercanas. No se sentaban a la misma mesa. Su parentesco era de otro tipo. A través de una vieja ficha, un niño salvado, un lazo atado a tiempo, un cubo de agua nocturno, una marca en los hilos y una firma puesta en un pergamino. Este parentesco oculto resultó ser más fuerte que los lazos de sangre de aquellos a quienes les gustaba sacar la espada al sol. Se expresó en la justicia, que no se produjo por la misericordia de los cielos, sino por la elección de las personas. Alguien decidió no quemar los papeles. Alguien decidió traer la furgoneta a tiempo. Alguien decidió colocar la soga correctamente. Alguien decidió firmar sin amenazas. La justicia era simple. Los que querían tomar por la fuerza lo que consideraban suyo, se quedaron con la espada donde debía estar, en la frontera. Los que eran despreciados por su cojera, por lavar ropa, por su acento extranjero o por sus pasos silenciosos, resultaron ser los que defendían la ciudad. Y cuando otro niño en el mercado le preguntó al vendedor quiénes eran esas personas sin espadas, el vendedor le dijo, a través de un relato, que eran personas de nudos y sellos, y que sabían manejar la guerra sin siquiera acercarse a las murallas. Dijo que en esta ciudad la guerra a menudo terminaba lejos, porque aquí se firmaban los acuerdos a tiempo. Y le mostró al niño el fino hilo que sujetaba el sello. El niño asintió, aunque aún no entendía mucho. Pero algún día él también comprendería que el hilo no se rompía porque fuera fuerte, sino porque se le había confiado el nudo correcto. Así terminó esta historia. No prometía una vida fácil. Mostraba el camino hacia el poder sin espadas, a través de secretos, diplomacia y precisión. Y un solo pergamino firmado cambió el curso de la guerra. No por sí mismo, sino porque detrás de él estaba el trabajo de personas que no se ven en las procesiones. Se les llamaba eunucos, lavanderas, porteadores, comerciantes, encuadernadores. No exigían fama, exigían orden. Y obtuvieron como recompensa algo más valioso que las monedas: un tiempo sin incendios y un camino sin emboscadas.